Bueno, pues buenas noches, bienvenidos a esta ponencia, la primera que tenemos en nuestra congregación, en este templo, en ocasión de la preparación de un triduo, con un triduo de la concurrencia de los 400 años de la canonización de nuestro Santo Padre Felipe Neri, que tuvo lugar el 12 de marzo de 1622, con 4 santos españoles, ¿verdad? Durante todo el año estaremos, primeramente Dios, escuchando esto. 4 santos españoles, ya hemos dicho, y bueno, como es el inicio, y para todas las personas también que nos están siguiendo en las redes, ¿verdad? Nos están siguiendo ahí, Lalo, también. Muy bien, somos muchos, bendito sea Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, con 4 españoles fue canonizado nuestro Santo Padre Felipe Neri. San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa de Ávila y San Isidro Labrador. El pueblo de Roma, con ese carácter que tiene, ¿verdad? Peculiar, como cada pueblo, como cada ciudad, como cada comunidad, como cada núcleo, ¿verdad? El día de la canonización, al final de la celebración, el pueblo romano gritaba exultante, jubiloso a más no poder, porque recordemos que San Felipe Neri era florentino, italiano florentino, pero que desde los 18 años más o menos llegó a Roma. Entonces ahí pasó sus otros 68 años, ¿verdad? ¿Qué? 62 años, ¿no? 18 años, sí. 62 años. Y nunca volvió a Florencia. Lo más lejos que llegó fuera de Roma es a las basílicas de San Pablo y San Lorenzo, extramuros. La ciudad de Roma es una ciudad como muchas aquí, de esas ciudades antiquísimas, amuralladas con grandes murallas como protección, ¿verdad? De los imperios. Pero más allá de esos lugares no llegó. Y entonces el pueblo de Roma, al ver que el Papa canonizó a un italiano, a su paisano, que como paisano de país y paisano de ciudad, porque pues ahí vivió, su juventud y su ancianidad y toda su vida ahí la pasó, decían: hoy el Papa ha canonizado a 4 españoles y un santo. Claro que hemos de entender esa expresión como esa explosión de júbilo, ¿verdad? Por ver llegado a los altares a alguien que ya desde su misma vida, ya en Roma, andado en edad, reconocida su virtud, su santidad, ya lo llamaban santo. Y de hecho, cuando falleció nuestro Santo Padre Felipe Neri, me estoy adelantando a muchos datos porque pues, a lo mejor esto va a ir teniendo ese tinte como de tertulia, ¿verdad? No académico. Es que se me vienen tantas cosas con tanto gusto, ¿verdad? Entonces una idea me lleva a otra, a lo mejor no va a llevar todo el orden, un poquito de una conferencia bien ordenada. Que Dios reciba la gloria que queremos darle por esta obra, ¿verdad? Magnífica, excelente, de santidad que hizo en San Felipe Neri. Entonces, apenas fallecido, nuestro Santo Padre Felipe Neri, después si hoy nos alcanza, pues hablaremos un poco de todo aquello que sucedió, de hecho, en el momento en que fue expuesto su cadáver, ¿verdad?, en el templo de la Vallicella. Le dicen los padres y hermanos de la congregación al Papa, su santidad, a los cuantos días de fallecido, le dicen: su santidad, el pueblo de Roma quiere que sea declarado el Padre Felipe Neri santo. Y dice el Papa: para nosotros ya es santo. Es decir, un nosotros majestático. Nosotros, la Iglesia,
Después vendrá el proceso de canonización, pero esa certeza de que de que el padre Felipe Neri, el padre Felipe Neri hablando ya de lo que era al final, ¿verdad? Felipe Neri, ya en este momento, si ya desde su vida lo llamaban beato, el beato Felipe Neri, San Felipe Neri, ¿verdad? Ya lo llamaba la gente de manera muy espontánea. Esa expresión del Papa sería la verificación del sentir del pueblo, del sentir de la comunidad, de que había un santo entre ellos. Este que acababa de fallecer era santo y lo querían ya santo, es decir, pero habría que seguir los protocolos de la iglesia para declarar santo a alguien. Pero dice el Papa, para nosotros ya es santo. En esta ponencia, que espero que sea expuesta así como con mucha facilidad, ¿verdad? Porque no es nada difícil hablar de San Felipe Neri. Se antoja tanto, ¿verdad? Se gusta tanto hablar de nuestro Santo Padre Felipe Neri. Felipe Neri, un santo lleno de Dios. No hay santo que no esté lleno de Dios. Y no hay alguien que estando lleno de Dios no sea santo, no lleve una vida de santidad. La santidad es la expresión de que esa persona que vive una vida en santidad está llena de Dios. Los demás podemos decir que estamos llenos de Dios, pero si no llevamos vida de santidad, pues entonces no es una verdad, al menos no completa, ¿verdad? Claro que hay grados de virtud, pero la santidad, como la reconoce la Iglesia, es una vida llevada en grado heroico la virtud. Entonces, cuando se canoniza a alguien, se reconoce objetivamente, no que a mí me parezca, se reconoce objetivamente por todo lo que implica las investigaciones, todo el proceso el camino, el proceso jurídico canónico para ver si alguien puede ser declarado santo. Eso quiere decir ser canonizado, ser declarado santo. El Papa no hace santo a nadie, declara que alguien es santo. Esa es la canonización, ¿verdad? Entonces, el proceso de canonización, de hecho, empezó a los 3 meses, en agosto. Nuestro Santo Padre Felipe Neri fallece un 26 de mayo de 1595, y en agosto ya inicia el proceso de canonización. En el 1615 es declarado beato, y en 1622, el 12 de marzo, declarado santo. Así, se dice fácil, pero estamos ante un figurón, como todos los otros 4 santos, y como decimos todos los santos. Quiero ir exponiendo esto no como una biografía cronológica, como un calendario, una biografía de alguien. No una biografía cronológica de mera narración de hechos, sino como una biografía espiritual. La biografía espiritual o la radiografía espiritual de Felipe Neri. Muchos elementos y factores confluyen. Primeramente, la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que santifica, pero no actúa contra la voluntad, el esfuerzo y la dedicación consciente de aquel que es declarado santo. Es decir, gracia, obra de Dios. La santidad es obra de Dios, la santificación es obra de Dios, en quien corresponde a esta gracia de Dios
y en la medida en que responde de manera excelente, porque las respuestas a la gracia de Dios se dan en muchos grados, y quien responde de una manera excelente a esta gracia, entonces alcanza esos grados de santidad que llevan a que alguien pueda ser canonizado o declarado santo. Entonces veamos esta ponencia como desde la línea de una biografía o radiografía espiritual, en la medida en que hasta donde alcancemos, porque gracias a Dios tenemos todo un año para ir dando a conocer la figura, el perfil, los rasgos particularmente de nuestro Santo Padre Felipe Neri, aunque también lo iremos viendo en el transcurso del año con distintas ponencias y maneras, en el contexto de la Reforma y desde muchísimos ángulos y aspectos, y desde la conjunción de estos 4 santos españoles. ¿Qué quiero decir por biografía espiritual? Que más allá de los hechos observables de calendario, tal día hizo tal cosa, tal mes hizo tal cosa, tal año hizo tal cosa, no, sino lo que hizo y por qué lo hizo. ¿Cuál fue el motor que estaba detrás? Empujando, impulsando, motivando, ¿verdad? Guiando, acompañando, sosteniendo el camino de santidad. Desde luego la gracia de Dios, el Espíritu Divino, el Espíritu de Dios, el amor que Dios puso en él y el modo como él correspondió al amor de Dios. En San Felipe Neri, digo, como en todos los santos, la santidad se manifiesta de modos particulares, personales. Es decir, San Felipe Neri lleno de Dios, y vamos a ver de qué manera estar lleno de Dios en la persona concreta, peculiar, particular, individual de Felipe Neri se manifestó. Porque en San Ignacio de Loyola podemos decir lo mismo, es un santo lleno de Dios, pero la manera de manifestar, de responder, de expresar, de explicitar, de concretizar este estar lleno de Dios fue por líneas distintas en la práctica, que como lo hizo nuestro Santo Padre Felipe Neri. La gracia de Dios encontró en Felipe Neri, en San Ignacio de Loyola, en Teresa de Ávila, en Francisco Javier y en Isidro Labrador, distintas manifestaciones, distintos modos concretos de expresarse, según la personalidad también de cada uno y muchos otros factores. En todos actuando la gracia, pero los santos no se repiten. Cada santo tiene su propia personalidad y los caminos personales de santidad. Por eso las acciones y las obras de los santos son distintas de unos a otros, porque la gracia de Dios actúa de modo personal, acompañando la personalidad y las circunstancias de cada uno. Y por eso si no hablaríamos de un santo y ya con él hablaríamos de todos. No, los padres dominicos hablan de Santo Domingo de manera peculiar, como este hombre lleno de Dios, los franciscanos de San Francisco, etcétera, como tal persona estando llena de Dios y conforme se fue llenando de Dios, porque también es esto, un santo es alguien que se va llenando de Dios en la medida en que le va abriendo espacio como un contenedor, no de manera mecánica, no, sino en la medida en que va creciendo en edad, va también creciendo en conciencia de quién es en Dios y cómo va recibiendo gracias de Dios y cómo va manteniendo. Esto es muy importante, digo para mí, desde la lectura que quiero dar
a la vida de nuestro Santo Padre Felipe Neri, a la biografía espiritual o radiografía espiritual, o biografía o radiografía de santidad de nuestro Santo Padre Felipe Neri, es desde, ¿quién es un santo? Aquel que, cayendo en la cuenta, en la medida en que va viviendo y creciendo y madurando en su vida humana y en su vida cristiana, en su vida de fe, se da cuenta que ha sido creado a imagen de Dios. Creado es hombre, mujer, quien sea, santo, santa. Esto es alguien que en algún momento empieza a captar lo que eso significa. Yo fui creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Quién es San Felipe Neri y con él los demás santos? Alguien que en su vida personal guardó, conservó, cuidó, mantuvo en un grado máximo la imagen que Dios plasmó en él. Hagamos a la persona, hombre, mujer, a nuestra imagen. Génesis. Hagamos al ser humano, aquel que es de naturaleza humana. El Creador dice, hagamos, logos, arge, logos, espíritu, palabra, espíritu, creador, hagamos. Es nuevamente un hagamos majestático, como lo dijimos del Papa. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y a imagen de Dios los creó. Esa imagen que el ser humano recibe por participación, no por naturaleza, no se la dio a sí mismo. Si no le hubiera sido participada, no la tendría. ¿A qué se refiere? No a la imagen física. Dios no tiene un rostro físico, solo nuestro Señor Jesucristo, pero eso es otro cantar. No nos ocupamos ahorita de eso. Pero Dios, en su esencia, Él es bello, es uno. Cuando hablamos de virtudes o rasgos en Dios, no estamos hablando de cosas separadas, sino de una esencia, una sustancia. En Él, cualquier cualidad que nosotros le refiramos es su totalidad. Él las tiene por naturaleza, por esencia divina. Son potencias divinas. Y al crearnos a su imagen, ¿qué quiere decir? Que nos participó. Por participación nosotros tenemos potencias divinas, de origen divino. Eso quiero decir. Dios abasteció al ser humano en la creación con rasgos, potencias suyas, por participación. Él las posee de manera divina, como lo es su naturaleza. Nosotros las poseemos en cuanto a nuestra naturaleza, pero de origen divino, esas potencias. ¿Quién es un santo entonces? San Felipe Neri, un santo lleno de Dios. Quiere decir que él mantuvo, conservó, resguardó la imagen de Dios plasmada en él. Pero es una imagen de naturaleza espiritual, interior, no material, no física. Nosotros nos parecemos a Dios no por nuestros rasgos de cuerpo, de miembros, no, sino por lo que tenemos de
participación divina, y eso es inmaterial, eso es espiritual, eso es de origen divino. Y además entonces de conservar la hermosura en alto grado, originaria de esa imagen plasmada de Dios en él, en ella, el santo, la santa. Además, es un santo, una santa es aquella que además de mantener, guardar, conservar, no podríamos decir a lo mejor intacta la imagen de Dios, porque todos somos pecadores, pero sí con una belleza que no se mancilló como nosotros podríamos decir. Hablo de mí, la mancillamos, la distorsionamos, la desequilibramos, la desfiguramos. Mantuvieron en un alto grado de hermosura el estado originario de la imagen que Dios de sí les participó. Y además de esto, Felipe Neri, santo lleno de Dios. Por eso cuando decimos que santo lleno de Dios, quiere decir que lo primero que ya dije, y lo segundo, la imagen con que fue, la semejanza con la que fue creado, y de él decimos de los santos, en común en ellos. La semejanza como vocación con la que fueron creados, porque la imagen es un don que Dios les da, pone en el ser creado su imagen, y la semejanza nos es dada como vocación, que es posible como poniendo a trabajar, poniendo en movimiento, usando bien de la semejanza, digo de la imagen. La imagen la podemos distorsionar, la podemos debilitar, y quizás Dios guarde el hora, pero a lo mejor en algunos no se nos nota la imagen. A lo mejor si Dios nos busca la imagen que Él plasmó en nosotros, a decir: ¿y dónde dejaste mi imagen en ti? ¿Qué has hecho de la imagen con la que te formé? ¿Dónde estás? No la reconozco, no me reconozco en tu vida. No veo la imagen, la tienes demasiado resquebrajada, ajada, irreconocible. No me reconozco, no reconozco mi imagen en ti por tu vida de pecado, por tu maldad, etcétera, etcétera, etcétera. En la medida en que se guarda, se resguarda, se cuida, se atiende la imagen de Dios en sí, esta persona la pone a trabajar para ir adquiriendo la semejanza que Dios quiere que adquiera de él. Vean, por la imagen nos parecemos a Dios, pero eso es una imagen también que puede distorsionarse, y que en la medida en que se pone a trabajar, se le sigue, se le atiende y se sirve uno de ella, esa imagen hace que nosotros adquiramos virtudes por nuestro esfuerzo. Vean, la imagen es el cúmulo de virtudes participadas de Dios. El ser humano nace virtuoso en su origen. ¿Por qué? Por la imagen con que fue creada. Pero esta virtud, ese ser virtuoso que recibe por participación sin haberlo él trabajado, espera y es apoyo, soporte, fuente, principio y energía y potencia para que aquel que ha recibido tal imagen, y todos la recibimos igualita,
con esta virtud que es potencia interior, participada de Dios, en esa imagen que es virtuosa, el ser humano corresponda y la utilice como herramienta, como instrumento y como medio para ser virtuoso por él mismo. En eso consiste la semejanza, en una virtud que nosotros forjamos. La imagen es una virtud que recibimos y la semejanza es una virtud, una vida virtuosa que nosotros forjamos a partir de la puesta en práctica de las virtudes de la imagen. Fíjate nada más qué cosa más hermosa. Entonces, que Felipe Neri es alguien, un santo lleno de Dios, quiere decir que conservó la imagen en un grado alto de belleza originaria, natural, como la recibió de Dios. La puso a trabajar y entonces avanzó en el camino de la semejanza. Y un santo entonces es aquel que es altamente virtuoso porque aprovechó las gracias, los auxilios y las potencias, las virtudes que contenía la imagen. Eso es Felipe Neri y cada uno de los santos. Y esta imagen y esta semejanza de un santo va produciendo de manera personal, por eso no hay dos santos repetidos, de manera distinta en cada santo, un perfil de santo. Los santos no se dan en serie, en molde. Por eso podemos ver, leer, conocer la vida de tal santo y la vida del otro santo y la vida del otro santo. Todos tan santos, pero tan diferentemente santos y tan parecidamente santos. Grandes, heroicos en las virtudes y distintos en las formas. Porque Dios acompaña, Dios acompaña el desarrollo de la persona. Y de Felipe Neri sabemos que desde chico tenía un carácter muy amable, muy agradable, muy dulce, muy juguetón, picarón, muy abierto, muy jovial. Es decir, desde ahí, desde esos rasgos de su personalidad, se desarrollará la santidad. Es decir, Dios no trabaja al margen de cómo uno es. Dios no trabaja en nosotros traicionándonos o desconociendo o rechazando nuestros rasgos de personalidad. De tal manera que estos ayudan. Y en Felipe Neri, ¿de qué manera se fue manifestando esta gracia de Dios? Desarrollando unas habilidades, unas cualidades, unos rasgos de personalidad que ya poseía por naturaleza. Hay personas, y cada uno de nosotros nacemos ya con un ciertos rasgos de perfil que en el caminar de la vida se irán definiendo mejor. Algunos, es decir, de manera inicial. Hay niños que son muy chillones, otros que son muy nerviosos, otros que son muy sonrientes desde bebecitos, unos que son muy serenos, muy pacíficos y otros que son, pero bien, en esos rasgos, en esa persona con esos rasgos, la gracia de Dios la va moldeando. Pero en la medida en que la persona va siendo consciente de la gracia de Dios, entonces va respondiendo. Y en Felipe Neri su santidad, la santidad en él, el que estaba lleno de Dios, responde en mucho el santo que llegó a ser a los rasgos que tuvo desde su pequeñez, que por su naturaleza, dicen
los testigos, que son más de 400 los que testificaron en los distintos procesos los distintos momentos, etapas de la canonización, del proceso de canonización, que desde niño Felipe era con todos sencillo y pacífico. Era de un natural alegre y agradable. Nunca molestaba ni hablaba mal de nadie. Y por sus cualidades de bondad, sencillez y alegría, era llamado Pippo Buono. Filippo, el diminutivo de Filippo, en italiano es Pippo, Pippino. Y Buono, ¿por qué? Porque era así, Felipillo el bueno. Así lo llamaban desde chiquillo, en Florencia. Pippino Buono, Felipillo el bueno. De tal modo que era cariñoso desde su niñez. Era un chiquillo, un niño cariñoso. Si hay niños muy cariñosos, eso se les da natural. Entonces, no extraña que le llamaran con ese apodo o con ese mote Pippo Buono. Nunca causó molestia grave, se entiende, claro, una travesurilla cualquiera la hace, pero eso no es ser desordenado. Es decir, penas a sus padres por su mal comportamiento. Preocupaciones sí, como cuando era travieso, pues. Cuando se sube al burro del que les llevaba la leche. ¿Y dónde el diantre de burro? Bueno, pues estaba cerquita del pozo. Tome, se va con todo el chiquito a la cisterna. Y allá el burro y el chiquito, pues se le montó al burro y el burro se cayó en la cisterna de la casa. Y el chiquito Felipe, ahí va también, quedó abajo del burro. Y luego, ¿y dónde está el niño? ¿Y dónde está el niño? Y el niño abajo del burro en la cisterna. ¿Cómo ven? O sea, travesuras de niños, pero no maldades de niños. Una cosa es ser maldoso y otra cosa es ser travieso. Y claro que tuvo también estas, pero nada grave, ni siquiera de maldad. Con su hermana Elisabetta y su hermana Caterina estaban rezando los salmos. Y pues como un niño yo creo que le estaba dando puntapiés o pellizcos a la hermana, y tome que me lo regañan por no estar con el debido recogimiento, claro, sus papás, por no estar con el debido recogimiento y devoción. Pues era un chiquillo de 8, 9, 10 años en el rezo, por estar dándole lata a su hermana, pues como todo niño jugando en algún momento. Pues así, de ese tamaño eran las cosas de Felipe, ¿no? ¿En qué se nota que Felipe estaba lleno de Dios y se iba llenando de Dios? Es que Dios no llena de una vez por todas, tampoco que vaya dosificando, no, sino en la medida en que nosotros vamos disponiéndonos en nuestras distintas potencias, facultades, conciencia, vamos cayendo en la cuenta de Dios en nuestra vida. Es que en Felipe Neri la fe era experiencia. Él vivía, gozaba la liturgia, como deberíamos gozarla todos, ¿verdad? Qué bonito que la gozáramos todos, la liturgia, porque da santificación y con ella rendimos culto. Y Felipe Neri tenía mucha sensibilidad desde niño, desde chiquito, su ambiente familiar era muy religioso, muy piadoso. Su mamá Lucrecia de Soldi, su papá Francisco Neri, eran muy piadosos.
y a sus niños los llevaban a la parroquia, al templo. Eran muy amantes de la liturgia, de las devociones. Entonces tenían mucho sentido religioso. Y Felipe Neri, bueno, pues también chiquillo, como nuestros monaguillos, que gracias a Dios tenemos, y que más habría que tener, ¿verdad? Pero bueno, sus papás le inculcaban todo eso, y entonces pues llevan sus niños a Caterina, a Elisabetta y a Pipo a la parroquia de San Marcos, porque los padres dominicos eran muy cuidadosos de la liturgia. Aquella liturgia sabía a Dios, con las normas, rúbricas, de la estructura y el espíritu. Entonces Felipe Neri ahí andaba, entre el incienso, ¿verdad? Tenía mucha sensibilidad. Cuando estaba chiquito, pues lo llevaban sus papás. Más grandecillo, de unos 12, 13 años, él ya se iba solo. Y él jalaba solo. Él por su propia cuenta. Un chamaco de sensibilidad espiritual que iba encontrando en su vida de fe, en su experiencia religiosa, litúrgica, de oración, la presencia de Dios. Poco a poco iba tomando conciencia de la presencia de Dios en su vida y cómo la manifestaba conforme a su edad. Agarraba y se iba a las liturgias, a las celebraciones de la Santa Misa, al convento de San Marcos, a la parroquia de San Marcos. Y entre otras cosas, el convento de San Marcos, en las recámaras de los monjes y en los muros del templo y los pasillos del convento, Fra Angelico, un enorme pintor religioso, Fra Angelico, había pintado frescos religiosos con escenas religiosas de la pasión de María Santísima, de la vida de nuestro Señor, de la Sagrada Escritura. Los muros estaban llenos de las obras de Fra Angelico, y Felipe Neri con frecuencia iba a esa edad, 10, 12, 13 años, y se la pasaba mirando, contemplando, y recibía mucha inspiración interior, mucha paz, dulzura, una sensación de religiosa interior espiritual. Le gustaba mirar los frescos de Fra Angelico, y ahí se podía pasar horas. Tenía una sensibilidad propia. No todos los jovencitos, adolescentitos de su edad lo hacían, no. Como decimos, Dios se ofrece sin reservas, sin medidas. No se nos da así medidito, no, sino que es uno el que, en la medida en que uno va respondiendo a esas inspiraciones, mociones, acciones, intervenciones, luces divinas, entonces en la medida en que nosotros le vamos abriendo espacio a Dios, podemos decir, más Dios cabe en nosotros. Por decir, es un modo de hablar entre nosotros, no es que Dios poquito y Dios más, no, Dios no se da en pedazos, no, sino que en la medida en que le vamos abriendo espacio en nuestro interior y en nuestra vida, más la presencia de Dios va encontrando espacio, va encontrando lugar donde anidar. Y así era en Felipe Neri. Luego, apenas vamos a alcanzar a decir esto último, pero lo bueno es que tenemos todo un año. A mí me encanta. Y vamos a ver, si Dios nos da licencia, mucha espiritualidad y que nos inspire, y Dios nos dé licencia de adquirir muchas gracias y dones en este año jubilar. Felipe Neri, su papá pues era notario, pero le gustaba mucho la alquimia, es decir, gastaba su dinero en eso. Y entonces cuando pues, le faltaban recursos económicos, y tenía un primo en San Germán,
en las faldas del Monte Cassino y muy cerca de Gaeta. Y manda a Felipe con el tío Rómulo, porque era un grande comerciante. Además era un camino que llevaba del mar hasta el interior de Italia, a Roma, por ejemplo. Comerciante en telas, pero comerciante en grande. Y se le ocurrió mandar al adolescente Felipe de 15 años con el tío, con la certeza de que y la esperanza de que un día fuera heredero, porque el tío no tenía hijos y había mucho cariño entre los primos, Francisco, papá de Felipe, y este tío, Rómulo. Bien, voy a decir lo último porque no alcanzamos ya y si hay que respetar los tiempos para que nos sigan acompañando y para seguirnos acompañando. Es muy notorio y muy famoso el hecho del adolescente Felipe, cuando su papá, muy orgulloso del linaje, del árbol genealógico de donde venía, tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, padre, le da a Felipe la hoja del árbol genealógico, es decir, la ascendencia, de dónde venían. No por un acto de menosprecio, no por un acto feo de menosprecio, no, sino por un acto de virtud. Así hay que leer esto. Se lo entrega a su papá para que se lo llevara, como para que supiera pues de qué linaje venían, ¿verdad? Como dijo mi tía, ay sí, pero también ve de qué sangre venimos, ¿verdad, hijo? Así le dijo una tía a un hermano mío, en paz descanse. Ay, tía, qué griega es la gente de no sé dónde y qué guapos somos los de no sé dónde, de donde venimos nosotros. Y le dice mi tía, ay sí, hijo, pero también ve de qué sangre venimos. Pues el papá Francisco, para que el hijo supiera de qué sangre venían, le da el árbol genealógico. Y Felipe Neri lo toma y lo rompe y dice, prefiero estar escrito en el libro del cielo. Vean, es el amor al cielo, la sensibilidad que tenía por las cosas divinas, celestiales, lo que lo lleva a hacer eso. No es un menosprecio al linaje, sino un aprecio a las cosas santas, Desde esta línea vamos a verlo. Queridísimos hermanos, hermanas que están aquí presentes y todos los que nos siguen aquí en estos medios, primeramente Dios, ya les comunicaremos cuándo vamos a hacer una segunda parte y quizás segunda, tercera, cuarta y demás desde esto. Felipe, un santo lleno de Dios. Y hay muchos otros ámbitos, aspectos desde donde podemos acercarnos a Felipe Neri. Es el punto de partida. Mañana Dios, de todo un año jubilar. Mañana Dios mediante tendremos a las 8:15 también, después de la misa de 7:45, el oratorio grande, que es esa expresión de lo que el padre Felipe Neri llamó oratorio. Bien, mañana los esperamos a un oratorio grande después de la misa de 8:15, digo de las 7:15 a las 8:15 de la noche. Y luego el viernes, Dios mediante, hora santa también, ¿verdad? Después de la Santa Misa de 7:15. Pues mencionamos algunos entre tantísimos. Mira, qué bien, Lalo, bendito sea Dios. Gracias a todos los que también nos están siguiendo en las redes. Son muchísimos. Miren, bendecida noche. Buenas noches. Buenas noches, Padre Juan. Soy el Padre Ramoncito. Es que nos parecemos. Soy el Padre Ramoncito. Es el Padre Ramón, hermano gemelo del Padre Juan. Ya le corrigieron, ¿verdad? Luego, buenas noches, saludos a todos desde el oratorio de Tlalnepantla. ¡Ay, abrazos! Miren qué bonito también desde Tlalnepantla. Saludos a todos desde Aguascalientes. Abrazos. Buenas noches, Padre. Soy del oratorio de la Profesa. ¡Wow! ¡Qué maravilla, hermanos de los oratorios! Buenas noches desde el oratorio de San Pablo. ¡Wow! Fíjate, qué bien. De Tlalnepantla, unidos
en comunidad. Saludos a nuestros hermanos de León. Wow, muchas gracias. Vean, estamos siendo acompañados por muchos. Saludos del Oratorio de Puebla. Uy, qué maravilla, qué signos de fraternidad. Saludos, bendiciones desde Port Chester, New York. Thank you very much, my brother. My sister, because it's a woman. Roberto González, ¿quién es Padre Ramón, Padre Juan? Soy Ramoncito. Y ya nos dijeron aquí. Luego, y bueno, pues muchas gracias. Saludos, Padre Ramón, que Dios lo bendiga. Muchas gracias por sus enseñanzas, Padre Ramón, bendecido descanso. Dios lo bendiga. Nuestra Madre Santísima lo cubra con un santo manto. Querido Padre Ramón, qué sabrosa e interesante tertulia. Ay, qué bien, tertulia como queríamos que fuera. Ha sido muy elocuente y enriquecedor. Muchas gracias. Quienes deseen saber más, les invitamos a la Biblioteca Oratoriana. Aquí tienen la línea. Si no, ustedes pídanla en oratorio.mx en la página. Y hay oratorio.mx, ahí ustedes pueden buscar todos un montonal de cosas maravillosas. Gracias, gusto por verlos en este medio. Les invitamos a los eventos conmemorativos que estamos teniendo durante este año jubilar en todos los oratorios de México, y ahí está https, ustedes sabrán mejor que yo cómo se dice esto, oratorio.mx, jubileo. Ustedes le saben, yo no les sé así decir todo eso, pero ustedes sí que nos siguen aquí. Bendiciones a toda la comunidad oratoriana. Gracias al ingeniero Lalo y todas las personas que hacen posible esta transmisión. Sí, Padre Good, me dice la persona de Estados Unidos. Gracias por su doctrina hermosa. Los bendigo. Que el Señor los bendiga y los proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor los mire con benevolencia y les conceda la paz. Los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Padre Felipe Neri, llévanos del oratorio al cielo. Buenas noches a todos.